Esta mañana vamos a hablar de la reactivación económica, que de repente lo vemos quizá como algo lejano, que no nos corresponde a nosotros, que es tarea del gobierno, de los empresarios, pero todos podemos poner nuestro granito de arena. Nos acompaña esta mañana Manuel Nava, quien es asesor financiera, y saludamos con gusto en Hechos AM Puebla. Manuel, muy buenos días, qué gusto que estés aquí con nosotros. Bienvenido. ¿Qué tal, Armando, Sandra? ¿Cómo están? Buenos días. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias por estar aquí con nosotros. Hablamos de la reactivación económica. ¿Qué debemos entender como ciudadanos como reactivación económica? Bueno, pues mira, antes lo que me gustaría comentar es que efectivamente se está empezando a ver una ligera recuperación. Estamos empezando a ver que se está recuperando el empleo, tanto formal como informal, que eso es un aspecto muy importante. Como saben, más del 50% de la economía está en la informalidad, que no necesariamente significa que hagamos las cosas mal, sino simplemente que no tenemos un registro en el IMSS, no tenemos prestaciones. Pero es una buena noticia porque se empieza a recuperar un poco el empleo. Los sectores que ya están empezando a trabajar están empezando a recuperar a la gente que dejaron ir a principios de marzo. Entonces es una buena noticia. Ahora, hablando de recuperación económica, un punto muy importante que es lo que nos toca, digamos, a los ciudadanos, a las personas comunes, es el consumo. Hablando de economía, hay tres componentes básicos cuatro componentes básicos que definen la economía, ¿no? Se puede ver por un lado como la oferta, pero por otro lado como la demanda. Y la demanda, que se conoce como demanda agregada, está compuesta por el consumo, por el gasto del gobierno, por las inversiones que hacen los empresarios y por las exportaciones e importaciones que se generan en la economía. El componente de consumo es el más importante de los cuatro. Entonces nosotros como consumidores, aunque seamos personas que gastan 3 pesos, tenemos un impacto muy importante en la economía. Entonces, en ese sentido, lo que nos toca a nosotros como parte de ese proceso de reactivación económica, pues es consumir, ¿no? Y a lo mejor suena un poco raro, y la verdad es que aquí yo lo que diría es, pues lo pienso como esta frase que nos dicen de los bomberos o el personal de emergencias, ¿no? Hazlo siempre y cuando no pongas en riesgo tu integridad. ¿A qué me refiero con esto? Oye, si te quedaste sin chamba, si apenas la estás librando, pues a ver, pues mejor trata de salvar tu situación. O sea, no gastes lo que no tienes. No gastes lo que no tienes, exacto. Pero si estás en una situación en la que, a ver, pudiste hacer home office, no te despidieron, incluso estuviste en algún sector que se benefició con la pandemia, ¿no? Que sí hubo algunos. Oye, pues es un buen momento para poner tu granito de arena y reactivar la economía. Ok, comprar, está bien, consumir, pero ¿qué comprar? Esa es una muy buena pregunta, Sandra. Yo lo que diría es, en primera instancia, cosas que hagan sentido, es decir, cosas que necesites. Yo creo que es un muy buen momento, por ejemplo, para reemplazar a lo mejor un electrodoméstico viejo, ¿no? Ahorita va a venir el Buen Fin, es un buen momento para a lo mejor comprar algo grande, digamos un refrigerador, una lavadora, algo así. Otra vez, siempre y cuando estén tus posibilidades. Pero por otro lado, una cosa bien importante es activar la economía local. ¿Eso qué significa? A ver, todos compramos abarrotes, ¿no? Todos vamos al súper. O sea, a lo mejor hay ciertas cosas que podrías comprar en la recaudería de la colonia, ¿no? En la tiendita de la cuadra. Hay que redirigir ese gasto. Exacto. Entonces, definitivamente el impacto que va a tener tu consumo cuando lo hagas en la tiendita o en la recaudería o con la tortillera de la esquina, en lugar de hacerlo, digo, y no porque esté en contra de los grandes supermercados. Pero ellos van a sobrevivir, ¿no? A final de cuentas. Sí, eso no tiene ningún problema. Es más, tuvieron incrementos en ventas en esta temporada. Entonces, si vas con la recaudería, si vas con el comercio pequeño, con el restaurante local, vas a hacer un impacto muy importante. La verdad es que eso sería la recomendación. Ahora, eso no significa que entonces, como decía Armando, despilfarremos el dinero, ¿no? O sea, sí es importante seguir manteniendo pues, ciertos objetivos de ahorro. Es muy importante que logremos tener, probablemente algunas familias en estos meses tenían un fondo de ahorro y se lo terminaron por la situación. A lo mejor ahorita ya recuperaron ingreso y pueden volver a juntar ese fondo, ¿no? Los expertos lo que dicen es que deberíamos de tener entre 3 y 6 meses de gastos ahorrados. Entonces es un buen momento para acumular también esa parte del fondo. Y que normalmente nos dicen, no, siempre de tu sueldo, los ingresos que tengas hay que ahorrar, hay que destinar cierto porcentaje. Sí. Si puedes, ahorita mejor sal y gástatelo porque estás ayudando a la reactivación económica, que finalmente esta reactivación nos va a ayudar a todos. Sí, definitivamente. Yo lo que diría ahorita es el impacto que tiene ese peso gastado en este momento va a ser más significativo que ahorrarlo. Obviamente no significa que dejes de ahorrar, ¿no? Pero sí, si a lo mejor están tus posibilidades, destina un porcentaje mayor al gasto, destínalo al comercio local y bueno, sí, haz tu parte para reactivar la economía.
Perfecto, pues ahí está. Manuel, Buenos muchas consejos. gracias. Muchísimas gracias, acompañado esta Manuel. mañana. Gracias por tu visita. Ahí está la recomendación de Manuel Nava, asesor financiero.